Pues nada, vamos a empezar. Pues bueno, hoy en TaxDown tenemos a Daniel Lacalle. La verdad es que es un gusto y un placer poder contar contigo para esta entrevista y que nos cuentes un poco acerca de lo que piensas de la fiscalidad y del IRPF. Así que bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Pues nada, como comentaba, yo creo que lo más interesante es dejar una charla abierta de lo que supone el IRPF y la fiscalidad en España y con eso vamos a empezar, ¿no? Oye, ¿cómo de importante es el IRPF a nivel recaudatorio en España y qué significa, ¿no? En España hay básicamente dos impuestos que tienen un poder recaudatorio muy importante, el IVA y el IRPF. La razón es bien sencilla, son impuestos que están eh, mucho menos sujetos a las dificultades financieras que tengan las empresas, etcétera, y tienen un poder recaudatorio muy fuerte porque, bueno, pues porque se detraen directamente del sujeto cuando recibe una nómina, en el caso del IRPF, y cuando hace una compra, en el caso del IVA, ¿verdad? Entonces, esos son los dos impuestos, no solamente en España, en todo el mundo donde existen el IVA y el IRPF, son los dos impuestos de más poder recaudatorio. Nosotros, el dato que tenemos es que aquí en España por supuesto, el IRPF es el mayor, ¿no? El 45% de los ingresos tributarios de Hacienda vienen por el IRPF y, como bien decías tú, el 33% que le sigue muy de cerca es el IVA y son los dos muy importantes, ¿no? Algo que a mí me gusta destacar es cómo ha influido el IRPF en el último siglo y medio en el porcentaje sobre el PIB, ¿no?, de los países. Y se ve claramente cómo el IRPF en el último siglo y medio cada vez ha representado más de lo que es capaz de recaudar un Estado, ¿no? Ha ido cogiendo importancia como un impuesto. Como decía Benjamin Franklin, solo hay dos verdades, ¿no? La muerte y los impuestos. La muerte cada vez está menos segura, pero los impuestos siguen ahí, ¿no? Y el IRPF yo creo que tiene un papel muy importante, por lo menos lo ha tenido a nivel de desarrollo y de progreso durante el último siglo y medio. Eso es. Una de las cosas que suele ocurrir en cualquier caso en ese análisis del pasado es que han ido aumentando los impuestos indirectos y, por ejemplo, pues en el caso de las empresas se habla mucho del impuesto de sociedades, pero se olvida los impuestos, por ejemplo, que pagan por las cuotas sociales, los impuestos por actividades económicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues sí, la verdad es que el IRPF y el IVA se convierten en los dos grandes factores de recaudación como concepto único, pero en realidad lo que son los impuestos, a mí me gusta más hablar de impuestos directos versus impuestos indirectos, y lo que nos muestra también la realidad es que el poder recaudatorio de los impuestos indirectos es mayor. Y oye, ¿cuál crees que son los principales problemas a los que se enfrentan los contribuyentes a la hora de gestionar el IRPF como impuesto, ¿no? Sí. ¿Qué son uh-huh. El primer problema con el que se encuentran es la maraña de diferentes, de diferentes deducciones, de diferentes elementos que tiene que analizar cuando hace su declaración de la renta, ¿no? Una gran mayoría de ciudadanos cae, por ejemplo, en ese argumento que escuchamos todos, ¿no? De, oh, qué suerte, me ha salido a devolver, ¿no? Eso significa que estás haciendo las cosas no muy bien porque estás financiando al Estado por adelantado. Pero yo creo que muchas de las cosas es que hay un enorme desconocimiento sobre las deducciones disponibles, sobre los diferentes tramos para distintos tipos de familias, diferentes tipos de unidades familiares y los distintos tipos de, bueno, pues cómo está organizado, pues por ejemplo, cosas como las deducciones por ayudas y por gastos por dependencia, etcétera, ¿no? Eso es. Fíjate que nosotros aquí en España hemos contado más de 200 deducciones autonómicas que varían año a año, Sí. cuyos requisitos varían año a año, ¿no? Y que yo creo que hacen muy complicado, y más en este momento del teletrabajo y del cambio de comunidad y de la vuelta o la deslocalización, ¿no? Yo creo que hace muy complicado que alguien
lleve el tracking de qué cosas cambian a nivel impositivo en cada una de estas deducciones, reducciones, etcétera. Yo creo que eso es importante, ¿no? Es una complejidad añadida para el contribuyente que no debería de tener. Al final, esto es un derecho y todos tenemos el derecho a pagar los impuestos justos, ¿no? Ni más ni menos. Claro. Y luego hacías mención a algo que para mí también es bastante interesante, y esto se lo cuento a todo el mundo, ¿no? Oye, que es que me ha salido a devolver. Oiga, es que lo interesante es que te salga a pagar. Claro. Porque como dices tú, qué mejor préstamo que el de la agencia tributaria a un interés cero. Claro. También la gente tiene esa preocupación no sé, a la gente le gusta saber que eso ya está apartado, ¿no? Que eso ya está pagado, y el hecho de disponer de ese capital le supone un problema más que un beneficio, ¿no? Me cuesta a mí mucho explicarlo, pero es verdad que si te sale a pagar es mejor, porque significa que durante todo ese tiempo que tú has estado debiendo a Hacienda, ellos te han financiado y te han dejado ese dinero sin que tú le tengas que devolver nada a cambio. Y algo que nos hemos dado cuenta respecto a ese botón grande que pone a devolver y darle muy rápido, es que 4 de cada 10 españoles se ahorran una media de 500 euros, ¿no? Y aquí es sin cartón, sin trampa ni cartón, ¿no? Es aplicando lo que hemos dicho antes, los impuestos que son suyos por derecho. O sea, que hay mucho ahorro ahí que se está perdiendo a día de hoy. Sí, sí, vamos, hay estudios, ¿no?, sobre la cantidad que deja un ciudadano medio en manos de la agencia tributaria, que le corresponden legítimamente, y efectivamente se mueve alrededor de los 300, 600 euros, ¿no? Que no es poco, ¿eh? Que parece a veces... No. 9.000 millones estimamos nosotros en su día haciendo... Es verdad que no es un número público, que a mí es algo que nos interesaría. Estamos haciendo lobby a ver si ese número puede salir, ¿no? Porque es verdad que... Es verdad que no, muy complicado, porque es verdad que esto sale directamente de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Lo que se recauda del IRPF va directamente a los presupuestos, y todos sabemos la importancia de los presupuestos, lo complicado que es cerrarlos o cuadrarlos. Pero es curioso, ¿no? Nos encantaría saber, oye, cuántos españoles están dejando de ganar esos beneficios fiscales, que como comprenderás, el caso también aquí es interesante, ¿no? Si tú te metes una deducción que no deberías, ¿no? Te llaman muy rápido, pero si no te la metes, pudiendo aplicártela, aquí no te avisa nadie, ¿no? Claro, eso, la agencia tributaria, no la agencia tributaria, sino en muchos casos, pues por ejemplo, los sindicatos de Hacienda hacen unos cálculos sobre aparentemente pérdida de ingresos fiscales basados en unas estimaciones mucho más que cuestionables, y sin embargo jamás dan el dato, que eso sí lo pueden calcular inmediatamente, automático, vamos, no tardarían ni un segundo en calcularlo, de la cantidad que paga de más el contribuyente medio con respecto a lo que le corresponde. O sea, yo no sé cómo hacen los números, pero a la hora de hacer el P&L, ¿no? Las pérdidas y ganancias, ellos deberían de asumir, en el peor de los escenarios, la gente me reclama lo que es suyo, ¿no? Y eso da un número. O sea, que como dices tú, es que lo deberían de tener ya calculado. No, vamos. Cualquier persona que nos está viendo sabe, a ver, yo creo que es perfectamente conocido, el nivel de acceso a información y el nivel de tecnológico y de eficiencia que tiene la Hacienda Pública Española es absolutamente espectacular. Si no nos dan esa cifra es porque no hay un interés a nivel político, sea del gobierno este o del otro, ¿no? Sí, dicen, a mí me contaba una leyenda que por cada euro que invierte Hacienda en tecnología le devuelven 10. Fíjate el retorno, ¿no? Hombre, vamos, pues yo eso siempre que hablan sobre la dificultad para mejorar la eficiencia de la administración pública y la dificultad de la digitalización en la administración pública, yo siempre digo lo mismo. ¿Quién ha tenido alguna vez un problema para pagar una multa en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier circunstancia? O ¿quién ha tenido con Hacienda cualquier tipo de consulta o de requerimiento, etcétera, que no haya sido absoluta y totalmente no eficiente, sino de una, vamos, mucho más que eficiente? Es absolutamente espectacular lo bien que funciona en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, nadie puede decir, desde luego, que eso, que es bien evidente en Hacienda, no se puede trasladar al resto de las administraciones. A nosotros nos ayuda mucho, y aquí es verdad que hay que partir una lanza a favor de la agencia tributaria española,
esa digitalización hace que seamos una de las más avanzadas del mundo, ¿no? Si nos comparas Bueno, con con mucha diferencia, con mucha Sí. diferencia. Mucha gente habla en España de fraude fiscal con estimaciones que, como decía antes, están hechas de una manera mucho más que sospechosa. Pero fíjate el nivel de complejidad, el nivel de desarrollo, el nivel de eficiencia y el nivel de avance tecnológico que tiene la agencia tributaria, que es básicamente para cualquier empresa, para cualquier ciudadano, es incuestionable que funciona, vamos, como de las mejores del mundo. Yo he trabajado en países, en el resto en Estados Unidos, en Reino Unido, y no hay ni comparación, ni comparación. En Estados Unidos, para subir las retenciones de tu trabajo, pues a día de hoy, primero, no existe una herramienta pública, ¿no? Claro. Para hacer esto, que eso es curioso, nunca la ha existido, no existe el programa Padre, lo que llamamos aquí programa Padre, luego hablaremos un poco de cómo está construido y qué cosas tiene, pero las retenciones del trabajo las tienes que meter con reconocimiento de imagen, haciendo una foto, un papel que te da tu oficina, ¿no? Y esto en Estados Unidos, o en Alemania, por ejemplo. O sea, que sí que es verdad que aquí la agencia tributaria hace esa labor que para nosotros también nos facilita el trabajo. Eso todos los extranjeros que han vivido y trabajado en España te lo dicen. Cuando nosotros hablamos de a Hacienda se le escapan no sé cuántos mil millones, calculados, vuelvo a decir, de manera mucho más que sospechosa y mucho más que debatible. Cuando leemos esos titulares, cualquier extranjero y cualquier empresa extranjera que se haya establecido en España sabe que la hacienda pública es de una eficiencia tecnológica y de una eficiencia recaudatoria y de una diligencia absolutamente incomparable con el resto con muchos de los países que consideramos líderes, como has dicho tú, por ejemplo, Estados Unidos, claramente un ejemplo de exactamente lo contrario, ¿no? Exactamente. De hecho, ProPublica, que ahora ha salido, ¿verdad?, en muchos sitios, hablando de las declaraciones de estos 25 ricos americanos, ¿no?, de sus declaraciones de la renta, es uno de los medios que también ha denunciado que en Estados Unidos, por ejemplo, el IRS o la Agencia Tributaria Americana nunca haya generado para la población una herramienta pública para hacer la declaración de la renta, ¿no?, como puede ser el programa Padre. Y ahora vamos a hablar un poco del programa Padre, porque el programa Padre yo creo que es muy importante, como dices tú, entender la suerte que tenemos de que parte del trabajo te lo den hecho, pero no deja de ser un borrador. Y eso es muy importante, ¿no? Ninguna de las deducciones autonómicas que hablábamos, ¿no?, esas 200 y pico, vienen incluidas por defecto. Entonces, claro. Es que eso es una cosa muy importante lo que tú acabas de decir. La inmensa mayoría de los ciudadanos creen que el programa Padre, digamos, da la cifra incontestable y final de lo que tiene que pagar o lo que tiene que recibir. Y eso no es correcto. O sea, es un borrador, es un buen ejemplo de decir lo que es. Y además no digo... O sea, es que la propia agencia tributaria te lo explica como tal. Esta es una herramienta para ayudarte a hacer la declaración de la renta. No es la herramienta que hace la declaración de la renta. Es una gran diferencia una cosa con la otra. Totalmente. De hecho, hay algunos casos curiosos, ¿no? A mí, el de la app de la declaración de la agencia tributaria, ¿no? Normalmente te ponen un botón muy grande de la devolución, esa de que hablábamos antes, ¿no? 200 euros de devolución y un botón muy grande para confirmar, ¿no? Y yo creo que aquí en España nosotros a Taxdown, por lo menos, desde nuestra experiencia, nos ha costado mucho explicar a la gente, pues que la agencia tributaria, a pesar de que hace ese buen trabajo, pues se deja muchas cosas por el camino donde nosotros podemos apretar y mejorar la declaración. Ya. Como por ejemplo, yo creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? Ya ha pasado tanto tiempo que la gente se ha creído estas cosas, la obligación de declarar. Hay gente que ahora con el tema del ERTE, por ejemplo, al tener dos pagadores, pues tiene obligación de declarar y lo ve como algo malísimo. Y la realidad es que la obligación de declarar no es mala. Lo que es malo es que te salga a pagar. Por ejemplo, imagínate que yo he sido un camarero este año, he trabajado en 5 sitios distintos, me han retenido mal en esos trabajos, o en un sitio, vamos a poner un sitio para que sea más fácil. Y no tengo obligación de declarar, ¿no? Pero es que la realidad es que tenga o no tenga obligación de declarar, lo más inteligente es revisar tu borrador y ver si te merece la pena. Porque aunque no tengas obligación, podría caber la posibilidad de que te ahorrases dinero, ¿no? De que te volviese agencia tributaria 1.000 euros porque ese trabajo de camarero o de lo que sea,
pues no ha estado bien retenido, ¿no? Pues eso es otra de las faltas de creencias que nos encontramos de gente que nos cuenta, no es que yo no presento la declaración ni tengo nada que ver porque es que no tengo obligación. No, no, oiga, mire usted si le merece la pena porque igual está perdiendo dinero, ¿no? Claro. Yo creo que eso es algo que, bueno, pues esta pandemia, por dos cosas muy, digamos, muy únicas de este periodo, por los ERTE y por el ingreso mínimo vital, va a generar probablemente bastante confusión entre la gente. El primero, que lo ha leído mucha gente, es que se ha dicho incorrectamente que una persona por haber estado en ERTE va a tener que pagar más. No, va a pagar exactamente lo mismo, ¿no? No, eso es un gran error de algún medio de comunicación que parece, digamos, no, una persona por haber estado en ERTE no va a pagar más, va a pagar lo mismo. Lo que pasa es que probablemente esa persona pues no tenga en mente que tiene que hacer la declaración. Y esa es la diferencia. Otro de los casos que nos hemos encontrado, no voy a decir nombres de empresas, pero hay muchos, era que como el tema de los ERTES no era algo oficial para un grupo de gente o un grupo de empleados, lo que hacían era hacer grupos de rotación. Oye, primero entra este grupo en ERTE, luego salen, luego entran otros, luego salen, luego entran otros. Y la realidad es que eso para un departamento de recursos humanos o de fiscal de una empresa es muy complicado de calcular la retención exacta. Y eso sí que ha Claro. supuesto algunas obligaciones extra para alguna gente, ¿no? Ya. Que se han llevado una sorpresa porque no la han retenido bien, pero si lo hubiesen hecho bien, como dices tú, los impuestos no lo hubiesen salido ni a pagar ni a devolver, hubiesen salido bueno, igual. es verdad también que, claro, es que ha sido un tsunami de tal calibre para la inmensa mayoría de las empresas que es que ni el propio mecanismo, primero, claro, recordemos que para muchas empresas pues se les dijo que esto iba a ser 15 días, ¿eh? Y muchas de ellas han estado un año y pico cerradas. Entonces yo creo que la situación es tan complicada para tanta gente que lo que debemos es ser como mínimo un poquito, pues yo creo que tendremos que darnos cuenta, yo creo que va a ocurrir este año y el año que viene, de darnos cuenta que ha habido muchas cosas que se han hecho de una manera pues con toda la buena voluntad, pero luego pues con los riesgos que genera una situación sin precedentes, ¿no? Dramas, porque nosotros nos encontramos a gente que de repente, claro, tú piensas que el salario medio en España es de 30.000 euros para el 70% de la población. ¿Qué quiere decir? Que alguien que de repente ahora tenga que pagar 1.000 o 2.000 euros por ese tema mal retenido por su empresa, ¿no? Como dices tú que iban a la carrera, la verdad es que había muchas cosas nuevas en poco tiempo y estoy seguro de que eso ha generado errores, pues es una sorpresa un poco grata para el verano, ¿no? Claro. Y la complejidad de reportar ese dinero que se había retenido mal, que Ya. parece fácil, pero es tan complejo que la agencia tributaria ha pedido a esta gente que presente ahora en junio en vez de presentar en abril, ¿no? Porque ni ellos estaban al día. Que yo es otra cosa que me gustaría poner en valor, que la economía o los ciclos económicos o lo que está pasando a día de hoy en el mundo, el Bitcoin, ¿no? Las monedas digitales, van más rápido de lo que se actualiza la agencia tributaria, ¿no? Y entonces yo creo que tiene que haber un esfuerzo por parte de las agencias o de los organismos públicos de ponerse a la misma velocidad, ¿no? De obligarse a sí mismos a trabajar al nivel que trabaja la tecnología, porque si no es muy complicado. Si no se Pero no, generan eso no estos... se puede hacer. Eso no se puede hacer. O sea, el problema es que tú nunca una empresa normal o la administración pública no puede ir a la velocidad a la que va la tecnología porque es que estaría simplemente, no hay posibilidad. Lo que sí puede hacer es simplificar los procesos para que la diferencia entre el retraso relativo tecnológico de implementación tecnológica vaya acompasado con una mayor eficiencia, pero no se puede seguir la tecnología a la última. E incluso los que estamos todos los días mirando gadgets y todo esto nos sobrepasa, ¿no? No, hace unos años era lo opuesto, ¿no? Hace unos años quien creaba Internet o quien empujaba a hacer tecnología, pues era normalmente el sector público y la parte de educación, ¿no? Por ejemplo, Stanford o otras universidades en el mundo. Bueno, esos son ejemplos muy específicos en Estados Unidos. En Europa, desde luego, no. Yo creo que no pasa, ¿eh? Yo, al revés, yo estaría encantado de que eso pasase porque creo que ayudaría a todos. Ahora, uno de los grandes dolores que también hemos tenido esta declaración de la renta nosotros al menos
es todo el tema de cripto, ¿no? La gente, la verdad, que es muy sencillo, al final es precio de venta menos precio de compra y se acabó, ¿no? Ganancia o pérdida y por eso es por lo que tributas, pero hay mucho desconocimiento, hay muchas cosas que la gente no sabe y yo creo que ahí también la gente tributaria debe jugar un papel proactivo. Si ya no es cambiando la ley en el momento, que eso me parece muy complejo, por lo menos facilitando la comprensión, ¿no? O la resolución de este tipo de situaciones. Claro, hombre, al fin y al cabo tú lo acabas de decir, o sea, una criptomoneda es un activo financiero. Lo compras, lo vendes, has ganado, has perdido, hay una ganancia patrimonial y por eso tributas. Igual que si comprases o vendieses una acción, yo qué sé, de una empresa súper consolidada, no sé, como Telefónica o una casa, ¿verdad? Yo creo que eso, bueno, pues lo que pasa es que también en muchas de las ocasiones es muy difícil para la gente enterarse de cuáles son las obligaciones tributarias con cada una de los activos financieros. Pero vamos, no es algo que no esté disponible, ¿verdad? Y que no podáis ofrecerles vosotros o cualquier otro, ¿no? Y eso es un poco la idea, ¿no? Simplificar las cosas para que no tengas que saber esto, ¿no? Ni leerte el Ya, libro ni las deducciones. Y yo creo que tú haces una labor muy importante de educación financiera, ¿no? De explicar a la gente con palabras más llanas, pues conceptos complejos. Para mí la fiscalidad es uno de ellos. Y no sé si tú crees que con educación es algo que podemos ayudar a cerrar, ¿no? Esa brecha para que el ciudadano o el contribuyente pues sea más consciente de las obligaciones, pero también de los beneficios, ¿no? De las cosas de las que pueda aprovecharse. sí, claro, ¿no? Si la educación financiera, la educación económica es esencial. El problema, yo siempre lo digo, es quién te la da, esa educación. Claro, ¿eh? Eso Entonces, también es importante. claro, si lo que te están diciendo en esa educación financiera es que 2 más 2 suman 22, que el Estado puede hacer lo que le da la gana y las familias y las empresas no, y que los impuestos solamente pueden subir, etcétera, pues entonces dices casi mejor que no me enseñen, ¿no? Yo creo que los ciudadanos tienen mucho más, yo creo que los ciudadanos tienen mucho más conocimiento de economía de lo que creen. Lo que pasa es que piensan que lo que ellos conocen no es, digamos, conocimiento, no es tener conocimientos económicos y se equivocan, ¿no? Muchas veces cuando yo doy una charla o alguien se me acerca o lo que sea, dice, mire, yo no soy economista, pero, y dices, pues mira, cuando empieza la frase así, dices, estoy convencido de que a partir de pero viene una frase de lo más lógica. Y efectivamente, lo mismo ocurre con la fiscalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la fiscalidad se ha hecho deliberadamente compleja por el engranaje autonómico, porque las normas van añadiéndose a otras normas. Entonces tenemos figuras tributarias creadas en el año 70 y tantos que han ido cambiando y a las que se le van añadiendo cosas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es un trabajo claramente arduo para muchísima gente y hay que tener conocimiento de que tienes una serie de herramientas para gestionarlo y que gestionar tus impuestos no es nada malo, sino todo lo contrario, que está hecho para eso, porque si, para eso está cumplir la ley, no es, digamos, hacer ningún tipo de mal, cumplir, si hay unas leyes que te permiten tener una serie de deducciones, una serie de beneficios, a utilizarlos no solamente no es malo, sino que debería ser considerado como no solamente normal, sino obligatorio. Cada vez menos, ¿no? Yo creo que ya después de 3 años trabajando en esto, la gente nos va conociendo, la marca, ¿no? Lo que hacemos, pero al principio, claro, cuando le ahorramos 1.000 euros a alguien, por ejemplo, la deducción de Madrid es muy típica, ¿no? 35, ganar menos de 35.000 euros y tener menos de 35 años y vivir de alquiler en Madrid. Bastante fácil, ¿no? Para mucha gente que viene afuera a trabajar aquí, etcétera, pues 1.000 euros, ¿no? Pues claro, cuando a la gente le ahorramos esos 1.000 euros, bueno, es que todos pensábamos que aquí hacíamos ingeniería fiscal y hacíamos el tal, y no, la realidad es que aplicamos una deducción que tiene la Comunidad de Madrid, que es un derecho de todos y que debería ser relativamente sencillo que alguien sea consciente de que Claro, existe, al menos de que existe. eso es parte de lo que se introduce desde el argumentario recaudatorio y a veces confiscatorio que nos llega, ¿no? Que es muy fuerte,
que es la idea de que si te deduces algo que es perfectamente legal, estás cometiendo un mal, ¿no? Entonces, mucha gente, pues a veces piensa eso que acabas de decir, ¿no? Que simplemente aplicar lo que son deducciones y beneficios que están diseñados por el Estado para beneficiar a unos colectivos en particular, que eso es lo que tú acabas de decir, ingeniería fiscal. Eso no es ingeniería fiscal, ¿no? No, no. De hecho, como bien dices, es que aquí nos hemos encontrado de todo, ¿no? Y hablabas antes del grado de profesionalismo que existe en la fiscalía en España y cómo de complejo es. Y la realidad es que para ser fiscalista o hacer declaraciones de la renta, tú puedes tener una responsabilidad penal o civil, pero en cambio no existe un título, ¿no? Igual que en otros países tú necesitas tener un título certificado pues eso, de fiscalista, ¿no? O de asesor fiscal. Aquí en España cualquiera puede montar una gestoría y ponerse a hacer declaraciones de la renta sin ningún requisito. Y eso es bastante duro, ¿no? De hecho, los primeros que lo hacen es la agencia tributaria en las citas previas o en las llamadas estas por teléfono. Son gente que entrenan durante una semana y que realmente no tienen un conocimiento fiscal amplio, ¿no? Yo creo Claro. que eso también limita a que esto se profesionalice y que existan profesiones que empujen pues a creer, ¿no? A que esto no sea, me lo hace un amigo, un primo, un hermano, un tal, sino a que haya un sector regulado que ayude a empujar sobre todo eso, al contribuyente a que presente sus impuestos de manera correcta, que yo creo que es lo justo. Fundamentalmente la razón por la que eso ocurre es porque hay un beneficio económico para la agencia tributaria. Eso es Sí, un sí, hecho. estamos. Yo La, creo que la agencia tributaria sabe que va a ser más recaudatorio si las personas que van haciendo, ayudando a familiares o lo que sea, con su declaración de la renta o incluso desde un punto de vista profesional, que lo vayan a hacer de manera que los ingresos vayan a ser superiores a los que probablemente tendrían que ser. puede ser. Y bueno, ¿y qué piensas de la conjunta? Ha saltado también en el último mes, que el gobierno es una de las cosas que quiere quitar, la declaración conjunta, por un tema de igualdad, que es curioso, ¿verdad? Es una estupidez. Y Eso es una estupidez. se hace en algunos países, es verdad que en muchos países se simplifica. Nosotros a nivel de tax down es verdad que nos resulta más sencillo hacer una declaración individual que una conjunta, por lo que implica a nivel de operaciones, pero eso es un tema nuestro. ¿Cómo lo entiendes tú? Absoluta estupidez decir que vas a eliminar las declaraciones conjuntas por una cuestión de igualdad. ¿Eh? Como si las mujeres dejasen de trabajar para ahorrarse 700 euros en la declaración, ¿no? Es una De su estupidez marido. estupidez de tal calibre que es que no Bueno, solamente no merece utilizar palabras diplomáticas, sino que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que tú lo que no puedes tener es un sistema en el que cada vez que lo que buscas es simplificar, sea para subir los impuestos, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. O sea, los más perjudicados por la eliminación de la declaración conjunta son precisamente los contribuyentes de rentas más bajas. Y eso, pues claramente es una medida regresiva y es una medida que extractiva y desde luego el decir que es por la igualdad es una tontería de tal calibre que es que no merece ni discutirse. fíjate que en verdad la diferencia entre una conjunta y una individual es que hay una reducción de 3.400 euros versus 5.550. O sea, como dices tú, es una diferencia pequeña como para que alguien tome esa decisión por ese dinero. Y además lo importante es que afecta a día de hoy en España a 2,1 millones de personas. O sea, que no es un tema a 2,1 millones de personas a nivel de declaraciones el Ya, 10% de la gente. claro, pero fíjate, en vez de simplificarlo y decir, oye, pues todo el mundo 5.500 de deducción, pues no. Te van y te suben los impuestos a las familias y además esos 2 millones de contribuyentes, los de las clases medias y bajas. Sobre A todo mí, de las bajas, ojo, que es que la gente cuando escucha eso dice, bueno, de las clases medias y bajas. No, no, no. Cuando hablamos de las clases medias y bajas estamos hablando de personas que cobran, que ganan en una unidad familiar entre 23 y 25.000 euros máximo.
Estoy de acuerdo. Tú piensas que todo el sistema fiscal o a nivel de deducciones o reducciones está construido para soportar sobre todo a las rentas bajas, ¿no? Para darles esa oportunidad de tener un beneficio fiscal y pagar menos impuestos. O Ya, sea, que todo lo que sea apoyar eso, fenomenal. Y luego hablando de complejidad, pues es la verdad, como dices tú, yo creo que la conjunta, o sea, hay muchas maneras de hacerlo, pero la conjunta mete un grado de complejidad esto brutal, porque ya no solo puedes claro, hacer tu declaración, la puedes hacer con tu hijo, con tu mujer y tu hijo a la vez, solo con tu hijo, o sea, solo con tu mujer. O sea, que acaba creando una combinatoria de muchas opciones que ya, si el contribuyente está perdido, si además tiene que ver las seis combinaciones que tiene para poder hacer la declaración, yo creo que eso añade aún más complejidad. Yo creo que hay también otra manera de hacer las cosas y de que se paguen menos impuestos, no de que acabes pagando más simplemente por el ajuste, estoy de acuerdo. ya. ¿Y cómo ves tú el auge de criptomonedas, ¿no? ¿Cómo estás viendo cómo impacta en la economía? O no sé si tienes contacto, no sé qué piensas tú acerca de las criptomonedas. Bueno, las criptomonedas son una respuesta a la locura monetaria que estamos viviendo desde hace unas décadas en el mundo. O sea, nosotros vivimos en una zona que es la zona euro, que tiene una moneda relativamente estable, pero cualquier ciudadano que tenga cierta edad que se imaginase si ahora tuviésemos la peseta, sabríamos que la peseta o la lira o el dracma estarían desplomándose a niveles como no nos podemos ni imaginar. Entonces, muchos de los ciudadanos del mundo solamente tienen una manera de proteger sus ahorros y sus salarios reales de la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, que es a través de las criptomonedas. Y mucha gente, pues obviamente, en países como el nuestro, que disfrutan de una moneda relativamente estable, como es el euro, o en Estados Unidos, dice, bueno, pero el Bitcoin o las criptomonedas suben mucho, pero bajan mucho. Bueno, si miras a 10 años, el Bitcoin o cualquiera de las criptomonedas o las principales criptomonedas, pues han subido, han aumentado su valor en más de 1000 y pico, 2000, 3000%, y tienes monedas fiduciarias de países soberanos que han caído en su poder adquisitivo un 90%, un 70%, un 50%. Nos olvidamos de cómo vive el mundo de las criptomonedas la inmensa mayoría de los ciudadanos que no tienen una moneda estable como la nuestra. Y si nosotros tuviésemos la peseta, probablemente ahora mismo la demanda de criptomonedas en España sería de las más altas. Claro, pero aquí entra, yo tengo criptomonedas desde hace muchos años en San Francisco y la verdad es que creo mucho en la descentralización de algunas partes de la economía, ¿no? Pero claro, eso también supone un reto de cara a tener palancas o herramientas que les permitan a los gobiernos poder generar esa estabilidad. Quiero decir, si al final todos jugamos a Bitcoin, ya no existe una palanca monetaria que los gobiernos puedan utilizar para controlar ciertas cosas, como la inflación o otras partes de la economía, ¿no? Y yo creo que eso también es un riesgo, ¿no? Porque le quita de alguna manera a los bancos centrales ese poder de poder tocar las monedas y definir cómo, ¿no? Hacer esos quantitative easing, si existe otra moneda alternativa o que no se puede controlar, yo creo que eso podría hacer que una moneda como el euro o como otras pues cayesen, ¿no? Y eso también es un riesgo. No sé cómo ves tú eso a futuro, cómo va a lidiar los bancos centrales con este tema, ¿no? Si esto al final Bueno, acaba haciéndose grande. primero, lo único que hace que cualquier criptomoneda sea una amenaza para una moneda fiduciaria no es que el Banco Central controle la inflación o busque dar estabilidad, sino lo contrario, sino que los bancos centrales lo que buscan es aumentar la inflación y destruir el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, esto es como la competencia nunca es mala cuando lo que hace es que fuerza al líder a ser más eficiente. El que exista una empresa como la vuestra, TaxDown, no hace, no es malo para vuestros competidores si lo que hace es que vosotros y ellos seáis más eficientes, más competitivos, deis mejores servicios con mayor calidad y de manera más eficiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. El problema solo se genera si lo que tú quieres como Banco Central es
aumentar la inflación, destruir el poder adquisitivo de los salarios reales y de los ahorros y generar incentivos perversos que benefician al Estado en contra de los salarios reales, vuelvo a decir, y de los ahorros de los ciudadanos. Entonces, por eso dices, no, pues ¿por qué tiene que caer el euro? Si el Banco Central Europeo pone como objetivo absolutamente inquebrantable de su política defender el poder adquisitivo de la moneda como reserva de valor, como unidad de medida y como medio de pago generalmente aceptado. Y además busca que la inflación no suba, etcétera. Entonces, es que el Banco Central Europeo no tiene ningún tipo de problema con una criptomoneda, porque jamás va a ser competencia. La única razón por la que puede ser Bitcoin o Ethereum competencia para el euro o para el dólar es si el Banco Central Europeo o la Reserva Federal tiene como objetivo explícito o implícito, y los ciudadanos lo perciban, de destruir los ahorros y los salarios reales de los ciudadanos. Esa es la única razón. Entonces, sí, para una moneda que es reserva mundial como es el euro o como es el dólar, el Bitcoin no es ninguna amenaza. Es solamente una amenaza si lo que le estás diciendo a los ciudadanos es que lo que quieres es llevar la inflación, aumentar el incentivo perverso generado por la política monetaria, etcétera, etcétera. Tú hablabas ahora que, claro, que no te permite llevar a cabo política monetaria. No, te permite llevar a cabo la política monetaria que quieras con un freno que es que no excedas ese compromiso que tenemos todos por el cual le damos confianza al euro. ¿Por qué le damos confianza al euro los españoles? Porque nos acordamos de la peseta. Porque nos acordamos de la peseta, que se destruía el poder adquisitivo de la peseta cada X años con una devaluación competitiva que te dejaba tieso para el ciudadano. Tú es que eres muy joven, ¿sabes? Entonces, la idea de que las monedas, las criptomonedas no son ninguna amenaza para ninguna moneda nacional ni una moneda de reserva, sí y solo sí el gobierno y el Banco Central de ese país mantiene la política de preservar el poder adquisitivo de la moneda a medio y largo plazo. No, totalmente. ¿Para qué el Bitcoin? No, yo siempre lo he visto como un activo refugio, ¿no? Y además que guarda bien el valor, es verdad que fluctúa mucho, pero sí lo veo como una amenaza a futuro para algunos bancos. Pero solamente es una amenaza si, piénsalo, yo soy el líder absoluto del mercado, ¿no? Absoluto, ¿eh? Yo soy Coca-Cola, el dólar, ¿no? Yo soy el dólar o el euro, monedas que se utilizan ambas en prácticamente el 70% de las transacciones mundiales. ¿Cómo va a ser una amenaza para mí una cosa que se crea y que no aumenta su masa monetaria y que no es una amenaza, a menos que yo le deje claro a mis millones de ciudadanos que utilizan mi moneda que voy a disolverles el valor de sus ahorros y de sus salarios con represión financiera y con política monetaria. Si no, no es una amenaza. Al contrario, si no, como ha pasado durante otras ocasiones, si no, lo que pasa es lo contrario. Lo que pasa es que tu posición como moneda de reserva del mundo se fortalece. ¿Por qué? Porque el mundo, en general, dice, entre la moneda de mi país y el Bitcoin o el dólar, ¿qué prefiero yo? El dólar. Ah, vale, pues fantástico. O sea, la única manera en la que una moneda es una criptomoneda es una amenaza para una moneda fiduciaria es si la moneda fiduciaria le deja claro a sus ciudadanos que les va a diluir el valor de esa moneda sí o sí. Lo que es una amenaza es para los contribuyentes, porque la verdad es que ahora con todo el tema del neotrading o del trading a través de crypto exchange,
la realidad es que inversores pequeños y medianos que antes no estaban en el mercado de inversiones, ¿no? Fíjate en GameStop o AMC en Estados Unidos y cómo ha afectado el pequeño inversor a la fluctuación de los precios de las acciones, hacen tantas transacciones en el año, ¿no? Ahora cualquier persona tiene en la palma de la mano ya 2 clics el poder comprar Bitcoin, vender o un décimo de una acción de Amazon, ¿no? Y la realidad es que eso está provocando unas obligaciones fiscales que antes ese pequeño o mediano inversor no tenía, ¿no? A nosotros nos resulta muy complicado explicarle a un tío cómo tiene que hacer el FIFO para calcular la ganancia o la pérdida patrimonial, ¿no? Sobre todo cuando ha tenido 100 operaciones en un año, etcétera. O sea, que yo creo que a día de hoy está siendo un drama, al menos en la parte impositiva. Bueno, pero eso es mucho más, eso se hace mucho más sencillo. Eso se hace mucho más sencillo. En vez de hacer que el ciudadano tenga que llevar una especie de contabilidad absolutamente anquilosada sobre sus transacciones financieras, precisamente la tecnología blockchain permitirá y permite que todo eso lo tengas tanto la agencia tributaria como tú, TaxDown, o como el ciudadano, inmediatamente. O sea, el blockchain funciona para todo, no funciona solamente para hacer la transacción. Nosotros, fíjate que ahora estamos trabajando mucho con estos neotraders o crypto exchange, pues para integrarnos y conectarnos, ¿no? Que directamente todas esas informaciones de transacciones, etcétera, se vuelque automáticamente en la plataforma y que hacer ese FIFO pues, sea algo bastante automático, ¿no? Es verdad que ya muchas de las inversiones que se realizan en empresa europea ya vienen reflejadas en la agencia tributaria, o todas, pero es verdad que cripto aún le queda un poquito, por lo menos a nivel público, le queda un poquito para que la agencia tributaria aún llegue, ¿no? Okay. Que estamos viendo ahí bastante follón. Y luego, dentro de lo que hacemos aquí en TaxDown, pues contarte un poco, ¿no? De cómo funciona el producto y de cómo simplificamos los impuestos. Aparte de hacer cripto, que para nosotros es importante y sobre todo creemos que a futuro es una de las cosas que van a mover esto, pues el algoritmo que nosotros utilizamos es capaz de que la persona que entra a hacer el proceso con TaxDown pues responda una serie de preguntas que le aplican en concreto a su caso, ¿no? Ya. Si miras el borrador hay 54 páginas con más de 1.500 casillas. Claro. Creemos que eso es complejo, ¿no? Nosotros lo que intentamos analizar es quién es Daniel, qué es lo que le aplica a Daniel y solo preguntarle por eso, ¿no? Claro. Por poner un ejemplo, Rita, que es como llamamos al algoritmo, vería que yo no soy una mujer y directamente nunca me haría la pregunta de la deducción de maternidad, ¿no? Ni siquiera me la enseñaría. Claro. O vería que yo tengo propiedades y me haría pasar por esa sección de propiedades, ¿no? Pero yo creo que metiendo la inteligencia podemos conseguir que un proceso como este sea algo que esté al alcance de la mano. Nosotros hasta hace 2 años no cobrábamos si no ahorrábamos dinero a la gente, ¿no? Y ahora seguimos sin cobrar para calcular tu resultado. Es decir, calcular el mejor resultado de tu declaración con TaxDown siempre es gratuito, ¿no? Claro. Por esa parte que hablábamos de que los impuestos son un derecho y desde aquí lo vemos así, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que empujar. Claro. Bueno, Daniel, nada, yo no sé si tenemos más o menos el tiempo completo, esta era media hora, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, pues ha sido una discusión de lo más interesante. Me ha parecido muy interesante lo que estáis haciendo y me parece que yo creo que lo que tenemos que entender todos, ¿no? En cualquier proceso es que los impuestos, las deducciones, las ayudas, los beneficios fiscales y las diferentes cosas específicas por comunidad autónoma, etcétera, están ahí como herramientas para que nosotros gestionemos nuestros impuestos de manera que sea lo más beneficiosa para nosotros, porque eso es precisamente lo que redunda en que sea beneficioso para el Estado. Nosotros creemos en empoderar a la gente con tecnología para que tome mejores decisiones. Y yo creo que eso es lo que intentamos hacer aquí y que alguien tenga la posibilidad de por lo menos saber, ¿no? Y poder decidir. Yo creo que a muy poca gente se le plantea la opción de pedirle a su empresa que le retenga un poco más, un poco menos para ajustar. O la simulación fiscal, ¿no? Algo que en banca privada es muy común. Que te hagan una simulación fiscal al final del año. Yo creo que el ciudadano medio no tiene ni idea de cuáles son esos beneficios fiscales, esos planes de pensiones, los SIAP, los PIAS. O sea, que hay muchas opciones para
para ahorrar en la declaración, invertir en el bar de un amigo, ¿no? Claro. Que acaba de crear, que es algo que la gente tampoco entiende, pues tiene una deducción asociada a la empresa de nueva creación. Nada, darte las gracias, Daniel, por tu tiempo, por una charla súper interesante y nada, esperamos volver a verte el año que viene en la próxima campaña de renta. Espero que vaya muy bien y nada, que sigáis trabajando. Muchísimas gracias. Gracias a ti.